En historia, chicos, tenemos 5 notas que también corresponden. La primera nota corresponde a las actividades que se realizaron la primera semana. La segunda nota corresponde a las actividades que se realizaron la segunda semana. Después venía el trabajo práctico, después la prueba de diagnóstico y luego la prueba que realizaron en webclass. Lo mismo matemáticas. Las 3 primeras semanas son de las guías que ustedes me iban mandando al correo. Después viene la prueba de diagnóstico, luego la prueba de webclass. Falta subir en la plataforma el lenguaje, me falta subir la última prueba del libro, que es el tríptico, y las últimas evaluaciones que ustedes rindieron por webclass. Me falta traspasarlas al informe de notas. Todos los espacios en blanco que ustedes tengan es porque no han enviado alguna tarea, o no han dado alguna prueba, o les falta algo, ¿ya? Así que cuando se vayan metiendo los apoderados, ustedes me van mandando un correo para ver cuál es la nota que les falta, y yo así le puedo decir cuál es el trabajo que tiene que enviar. Ya, chicos, recuerden que tienen que meterse los apoderados con el root de los apoderados, valga la redundancia. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerda al final de la clase, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar cómo relacionar el uso del lenguaje figurado en un poema. Clases anteriores estuvimos trabajando el lenguaje figurado y también hemos trabajado el poema. Por lo tanto, vamos a comenzar. Nuestro objetivo de hoy es analizar e interpretar un poema y relacionar el uso del lenguaje figurado en un poema. Para que vayan anotando el objetivo de la clase, y así comenzamos. Ya van anotando el objetivo de la clase en sus cuadernos con la fecha correspondiente a hoy. ¿Sí? ¿Estamos ok? No, todavía no. Le vamos a dar unos minutitos para que anoten el objetivo de la clase y así podemos comenzar. Profesora, ya sé que en el Galaxy Tab ¿Quién Galaxy Tab? es la Valentina Melo. Ah, ¿no es la Moira? No, no es Valentina Melo. Ya. Ya escribí el objetivo. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Recuerden que la semana pasada tuvimos un receso, pero antes habíamos trabajado con el cuento y también habíamos trabajado con la información explícita e implícita. Cuando hablábamos de información explícita, era que la información aparecía directamente y claramente en un texto. En la leyenda y en el cuento, por ejemplo. Claro, la información aparecía de manera directa y era muy fácil de encontrar. No me sé la otra, tía. Espera un poquito, Joxan, cuando hablamos de información implícita, hacemos referencia a que las respuestas nos cuesta un poquito más encontrarlas, ¿cierto? La información está, pero nos cuesta llegar a las respuestas. Es un poquito más complejo. Exactamente, nos entrega pistas para poder responder dichas preguntas. Eso era lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Así que ahora todos en silencio
prestando atención a esta nueva clase. Tenemos que recordar lo que es el lenguaje figurado. Y hablamos del lenguaje figurado a lo que utilizamos para expresar una idea en términos de otra. Recuerden que cuando hablamos de lenguaje figurado, hablamos de las técnicas, que utiliza el autor, ¿cierto?, para crear y lograr más belleza en lo que se está expresando. Tenemos distintos tipos de lenguaje figurado y hemos trabajado la comparación, que es comparar elementos, ¿cierto?, con otros, características de un objeto con las de otro. Como por ejemplo, sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Todo lo que estamos hablando, estamos haciendo un recordatorio de lenguaje figurado. Otro de los ejemplos de comparación consiste en, por ejemplo, tus labios son suaves como pétalos de rosa. Los está comparando, ¿cierto?, con un pétalo de rosa, los labios. Quiere decir que son suaves. También tenemos la personificación. Y cuando hablamos de personificación era atribuirle características propias de la persona a objetos, animales o elementos de la naturaleza. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando yo digo, los árboles lloran en otoño. Los árboles no lloran, ¿cierto? Pero como estábamos haciendo una personificación, que le estamos atribuyendo características, queremos decir que cuando se le caen las hojitas a estos árboles, quiere decir que están llorando, ¿cierto? Otro tipo de figura que hemos visto es la metáfora. Y cuando hablamos de metáfora es identificar una persona, animal o cosa con otro que tiene alguna característica en común. ¿Ya? Aquí nos utiliza el cómo. Por ejemplo, llueve en mis ojos cuando te echo de menos. Eso quiere decir, el llueve en mis ojos quiere decir que está llorando, ¿cierto? Cuando lo echa de menos. Otro ejemplo también que aparece es: las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Las perlas de la boca vendrían siendo los dientes, ¿ya? Y también tenemos la hipérbole, que consiste en una exageración en la forma en la que uno se expresa, ¿ya? Y esto altera la realidad. Es decir, cuando yo tengo hambre, por ejemplo, digo, uy, me comería una vaca. Quiero decir que tengo mucha hambre, ¿cierto? Si otro de los ejemplos es, por ejemplo, te comería besos. Quiere decir que te quiero dar muchos besos. No te voy a comer a besos, pero te quiero dar muchos, ¿verdad? Y otro ejemplo que tenemos acá dice, lloré ríos por mis ojos. Eso quiere decir que estuvo mucho rato llorando, pero es una exageración, ¿cierto? Llorar ríos. Estamos exagerando de la cantidad de que lloró. Y acá tenemos entonces las figuras literarias que vamos a trabajar respecto a los poemas. Vamos a continuar. ¿Hasta el momento hay alguna duda, niños, con respecto a las figuras literarias que hemos trabajado? ¿Ya? Porque estamos haciendo como un recordatorio de las figuras literarias. Tenemos también, entonces, que escuchar atentamente. Ahora van a escuchar atentamente.
palacio está de luto y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelos de holán fino lloran la reina y el rey, los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés, los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez, todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey ha muerto, se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su choza el pastor, la pastora está diciendo: ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón, una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste y canta allá adentro una voz: pajarillo, yo estoy loco, llévame donde el voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón y cava en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. La 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 la. Hemos escuchado entonces atentamente, ¿o no? ¿Escucharon atentamente o no? Sí, súper bien. Entonces, hemos escuchado un poema, ¿ya? Y este poema vamos a responder algunas preguntas que van ustedes a ir levantando la manito, a ver si podemos responderlas o es necesario que escuchemos nuevamente el poema. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos las preguntas al tiro o volvemos a escuchar el poema? Voy a ir mirando sus camaritas. ¿Ponemos de nuevo el poema, sí o no? Ya, vamos entonces a continuar. Cualquier duda o consulta que tengamos lo volvemos a poner. Entonces, Danaí Molina, ¿qué le pareció el texto? ¿Qué le pareció el poema? Danaí Molina. ¿Se escucha Danaí por ahí? ¿Ahí sí? Sí, ahora te escucho. Me pareció bueno, bonito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te pareció bonito? ¿Por qué? Sí, porque habla de muchas cosas de la naturaleza. Ya, ok. Vamos a preguntarle a otra persona cómo se sintió al escuchar este poema. Cristóbal Araya, que está ahí con su manito levantada. Cristóbal, ¿cómo te sentiste al oír el poema?
Fuerte, Cristóbal, porque no te escuché. Inspirado. Inspirado. ¿Sí? Súper bien. ¿Alguien se sintió de manera diferente al oír este poema? Me gustaría ver si Elías Moscoso, ¿cómo te sentiste tú al oír el poema? Activa tu micrófono, por favor. Elías, ¿cómo te sentiste al escuchar, al oír el poema? Como emocionado porque... No sé por qué, pero me sentí como emocionado. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora qué sentimientos tuvieron al oír el poema. Felipe Araya, cuéntanos, ¿qué sentimiento tuviste al oír el poema? Inspiración. ¿Cómo? Inspiración. Inspiración, muy bien. ¿Alguien más tuvo otro sentimiento? Por ahí me dijeron nostalgia. Ya, muy bien. Todos los sentimientos que ustedes hayan percibido o hayan sentido son válidos, ¿cierto? Cada uno tiene distinta apreciación o distintos sentimientos a través o al oír un poema, ¿cierto? Así que todas las respuestas son muy válidas. Cuando preguntamos qué tipo de texto creen que es, ya sabemos que era un poema, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito de un poema? ¿Quién me puede dar la respuesta de cuál es el propósito de un poema? Dígame. Expresar sentimientos. Expresar sentimientos, muy bien. Y estos sentimientos pueden ser diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de sentimientos. Puede ser emocionante, tristes y alegres. Exacto, pueden ser emociones, Sentimentales. pueden ser sentimientos, puede ser alegría, tristeza, nostalgia, Sentimientos profundos. sentimientos profundos, muy bien, ¿cierto? Y sabemos que estos poemas tienen características, ¿cierto? Hay poemas que tienen rimas, ¿o no? Sí. Ya. O tienen exageraciones. O tienes exageraciones, muy bien. Y también sabemos que los poemas tienen principales temáticas. ¿Cuáles podrían ser las principales temáticas de un poema? ¿Cuál es la pregunta, tía? ¿Cuáles son las principales temáticas de un poema? Versos, estrofas. Ya, ok. Pero hablamos de temática, de qué se puede tratar también, ¿cierto? De una historia se puede tratar, de una vida de alguien. O de un cuento. También la podemos relatar con la vida de alguien, ¿cierto? Transformándola en un poema. Un cuento. Entonces, ahora prestar atención. Tenemos que identificar que el poema es un tipo de texto literario que se considera una expresión artística. Se manifiesta a través de las palabras que se escriben en verso o prosa. ¿Ya? Ustedes saben que los poemas se escriben en verso o en prosa. Dichos poemas son expresiones artísticas en donde transmito sentimientos o emociones. Las características de estos poemas, ya sabemos que lo compone un poeta, ya que es el que escribe dicho poema. Cuando terminamos de escribir un poema, también debemos poner el nombre del autor, quien escribe el poema.
Hay algunos, eso sí, que están en anónimo, que el autor no dice que lo escribió él, simplemente dice anónimo. Recuerden que tenemos una estructura también en el poema que la hace diferenciar de los otros textos, porque el poema, recordemos que se escribe en verso, en prosa, además que las líneas de un poema se denominan versos. El conjunto de versos forman una estrofa, ¿ya? Y el poema, para dar musicalidad, se emplea la rima. Y eso quiere decir que dos palabras riman cuando terminan con el mismo sonido o con sonidos semejantes. Y también conocemos los tipos de rima, consonante y asonante. Sabemos que las consonantes, estamos recordando, son cuando todas las letras de la última sílaba coinciden, ¿verdad? Y cuando hablamos de rima asonante, es cuando la rima se produce también en la última sílaba, pero solo riman las vocales. Y acá tenemos un ejemplo de rima consonante, que es: al pasar por tu ventana me tiraste un limón, ya no me tires otro, que me hiciste un chichón. Ahí está rimando el on, ¿cierto? Limón y chichón riman. Y para la rima asonante tenemos el ejemplo que dice: Juan José confiaba en poder verla en la ventana. Ahí está rimando la última sílaba, pero solo está rimando la vocal. Acá, niños, les tengo un poema que se llama Los dos príncipes. Me gustaría ver si alguien puede leer la primera parte. Yo, tía. ¿Ya? Ese yo, tía, que me dijo, a ver si puede leerlo. El palacio de luto y en el torno llora el rey, y la reina está llorando donde no lo pueden ver. En pañuelo de holán fino llora la reina y el rey. Muy bien. Cristóbal Araya quería leer la segunda estrofa. Yo la tercera. Bueno. Dice: los señores... no escucho, Cristóbal. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se le ha muerto el hijo del rey. Y ahí me lo leyó todo Yoxan, me lo leyó todo, muy bien. Se los voy a leer ahora yo. Dice: Los dos príncipes, de José Martí. El palacio está de luto y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelo de holán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto, se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo: ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta allá adentro una voz: pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón,
Abre en la tierra una fosa y echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. ¿Ya? Acá les he leído el poema, ¿cierto? Y me gustaría saber, antes de de responder estas preguntas, que las van a contestar en su cuaderno, ¿qué sintieron o de qué se trataba el poema? De que murió el hijo del pastor y del rey. ¿Ya? ¿Y qué sentimientos ustedes sintieron mientras... Lástima. ¿Ya? Algunos sintieron lástima. ¿Qué otro sentimiento o emoción pudieron sentir con el poema leído? Amor. ¿Ya? Otros sintieron amor, otros sintieron pena. ¿Qué otro sentimiento pudieron sentir? Tristeza. Tristeza, ya, muy bien, muy bien. ¿Y de qué se trataba el poema? ¿Quién me puede decir? De la muerte del hijo del rey y de la muerte del hijo del pastor. De dos Ya. príncipes. Hablaba como de la muerte, ¿cierto? Estaba triste alguien, ¿cierto? Ya. Hablaba de un entierro, ¿no? Sí. Muy bien. El cabello se te lleva el pelo. Y, chicos, ¿por qué la pastora pregunta por la luz del sol? A ver si alguien me puede responder. ¿Por qué la pastora pregunta por la luz del sol? ¿A qué hará referencia eso? ¿O qué significa eso? ¿Porque es tan brillante o porque sigue vivo? Ya, porque está diciendo, la pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? ¿Cierto? ¿Por qué hay luz siendo que estamos tristes, o no? Sí, sí. Ya, ok, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué está todo iluminado si siendo que estamos en un entierro, funeral. algo triste? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, Se supone ahora... que por tradición siempre tiene que, el ambiente tiene que estar así como nublado o debe estar lloviendo, según la Claro, tradición de es ellos. algo triste, ¿cierto? Algo triste. Por lo tanto, chicos, para dar la actividad que tienen que realizar en sus cuadernos, primero tienen que poner cuál es el sentido del título del poema. Luego, ir respondiendo las preguntas que aparecen a continuación. ¿Por qué se puede considerar príncipe al hijo del pastor? ¿Qué significa que el palacio está de luto? ¿Cómo se siente el rey y la reina? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del poema o qué sentimientos debería producir en los lectores? Y finalmente tienen que realizar un dibujo que interprete lo que significó para ustedes el poema, ¿ya? Porque el poema que yo les puse viene con su imagen, viene con su imagen, pero yo quiero que ustedes, a través de la interpretación de lo que ustedes sintieron, hagan el dibujo. ¿Ya, chiquititos? Entonces, hemos dado la actividad del día de hoy. Ya hemos trabajado entonces las figuras literarias, las exageraciones, ¿cierto? Y hemos también trabajado el poema. Y luego de trabajar ambos temas, vamos a realizar la actividad que les adjunté en el Power. Ya, Felipe. ¿Cuál? Felipe. Aquí en la parte de asonante y consonante, ¿puedes mirar esa parte? Ya, pero la rima sonante es cuando tenía la terminación, el final de la sílaba rimaba, ¿cierto? Cierto, es que ahí me di cuenta de una cosa. ¿Ya? Y es que en las dos palabras que había ahí... A ver, vaya esa parte para que le diga. Ya. Y es que las dos palabras van juntas, me di cuenta.
Ah, van juntas, claro, pueden ir juntas y pueden rimar en las consonantes, ¿cierto? Y en las asonantes, acuérdate que la última la sílaba rima solamente la última vocal. Porque si ¿Ya? juntamos la última y luego la primera, ahí como que rima. Sí, Y la rima. palabra más sentido. La rima Exactamente, le da más sentido. Entonces, ¿cuál era chiquititos, el estamos código? contra el tiempo, así que Ya, porque tengo vamos hambre. a finalizar la clase del día de hoy. Espero que estén todos muy, muy bien en sus casas, cuidándose. Ya, les mando un beso enorme y nos vemos ¿Cuál era el mañana.